Vamos a empezar. Gracias a todos por estar aquí. Muy buenos días o tardes, dependiendo de dónde estén. Les damos la bienvenida a este webinar de la Comunidad de los Tres Principios en Español. 3PESP es una organización sin fines de lucro comprometida con llevar el entendimiento de los tres principios a las personas hispanohablantes alrededor del mundo. Y en esta ocasión tenemos el gran honor de tener a Elena Castro, quien hoy es coach, mentora y profesional del compartir de los tres principios. Disfruta servir a las personas de manera individual, grupal y a empresas. Desde el coaching uno a uno, talleres grupales y conferencias, llevando el entendimiento y comprensión de los tres principios: mente, conciencia y pensamiento, para disolver los conflictos que nos aquejan, para crear bienestar y para crear un mejor entorno laboral y familiar. Es parte del Consejo de 3PESP en español y directora de Women in Industrial Engineering, en la cual ha introducido los principios para elevar el liderazgo de la mujer ingeniera, además de dar una nueva forma desde la no forma a la implementación de una cultura y sistemas de mejora continua. Llegó a los tres principios gracias a la búsqueda de una forma rápida de desinfectar las cosas del súper, después de que el 31 de enero de 2020 le dijeran no más, y en marzo del mismo año le dijeran no, envuelto en un después te hablo. Como podemos ver, esto es la transición y una introducción hacia el tema de hoy de Elena, que nos va a hablar sobre la aceptación del no como respuesta. Nos dice, aceptar un no es uno de los mayores desafíos en nuestras relaciones personales y profesionales. Nos incomoda, nos confronta, nos detiene o nos transforma. El problema no es que nos digan no, sino que muchas veces no sabemos cómo recibirlo sin derrumbarnos o cómo decirlo sin culpa. Esta conversación es una invitación a resignificar el no. Elena, un gran placer, de verdad. Conozco a Elena desde hace algunos años. Estuvimos juntas en el curso de Inmersión Total y puedo decir que siempre aprendo algo de ella y siempre me ilumina con sus revelaciones. Así que disfrutemos de su presencia. Ay, muchas gracias, Milena. Gracias por esa presentación y este recordar en la inmersión, ¿no? Que creo que esta parte de inmersión me ha llevado a ver y a sentir, más que ver y conocer, eso que dice Sipans, ver más allá de las palabras, poder sentir y darle un significado más profundo y no quedarnos solamente en el intelecto o en ese miedo, ¿no? Ante lo que hoy es el webinario, que es la palabra no, que a muchos a veces nos aterra o seguimos haciendo berrinche como los niños o tenemos que seguir trabajando en nosotros
para poder decir no ante los demás o ante las cosas o decisiones que nos piden los demás, ¿no? A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿algunos de ustedes todavía al día de hoy siguen trabajando o quieren empezar a aprender a decir no? Levanten su mano o digan sí, ¿verdad? Ahí Ceci, Marina. Porque a pesar de la edad, no importa si somos niños, adultos, jóvenes, a veces nos aterra escuchar la palabra no. O a veces nos sentimos incómodos cuando decimos no ante los demás. Pero he estado viendo, y como lo decía en la introducción, creo que he vivido y me he sentido muy cómoda a lo largo del tiempo con la palabra no. Y creo que es porque no le he dado un significado negativo, que creo que ahí es cuando nos empieza a crear un conflicto a nosotros mismos con la palabra no. Si van sobre el camino y te dicen no pases por aquí o camino bloqueado, no pasar, ¿entran en pánico? No, dice Ceci, algunos dicen sí. Pero fíjense, ¿por qué a veces podríamos no entrar en pánico? Pues porque tal vez podemos ver una alternativa más allá de ese bloqueo inmediato que está ahí en la carretera o en la calle. Podemos ver una alternativa de por dónde irnos. Y ahí es donde me doy cuenta que el 31 de enero del 2020, cuando me dijeron, Elena, es tu último día de trabajar aquí en la empresa, no más, en mi no aceptación me sentiría incómoda en berrinche, en enojo, en molestia, en culpar a los demás. Pero en mi aceptación siempre viene un agradecimiento, porque siempre hay una posibilidad más. Porque no se termina el mundo cuando nos dicen un no. El, en marzo del mismo año, cuando empiezo a tocar puerta para ser consultora, y toco puerta con una persona que yo consideraba experta en el tema. Y le digo, oye, ¿cómo me vuelvo consultora? Y me dice, pues sí, después te llamo y te digo, primera llamada, segunda llamada. No sé, es que tengo muchísimo tiempo, que no tengo tiempo para ti porque tengo mucho tiempo para dar conferencias, para dar consultorías y no tengo tiempo para ti. Bueno, tercera llamada. Oye, disculpa, ya pasaron algunas semanas, quería ver la posibilidad de reunirnos para platicar. Todavía no venía el confinamiento. Y me dice, no, ¿sabes qué? Después te hablo. En ese después te hablo entendí la palabra no. ¿Y cuántas veces podríamos ser esas personas que dicen, pues como me dice que no, no hay otra posibilidad, ya me corrieron del trabajo o ya dejé de trabajar, ya no hay nada más que hacer, no veo la posibilidad, siempre me dicen que no, nadie me ayuda, nadie me apoya y me quedo en el no. Pero el problema no es el no, no es la palabra como tal, porque esa palabra también nos indica o nos puede ayudar para marcar límites. El problema es nuestra expectativa ante la respuesta que queremos escuchar o ante la conversación que estamos llevando en el cual esperamos una respuesta afirmativa. Pero cuando obtenemos un no por respuesta, nuestra mente se llena de pensamientos que empiezan a crear historias
después del no. Se llena de pensamientos de la parte de la duda, de la parte de la inconformidad, de la parte de la incertidumbre, que nos llena de miedo, nos llena de angustia y nos puede llevar a bloquear la posibilidad de ver más cosas, de ver más allá de esa palabra. Porque un no significa que se acabe el mundo, no significa que se acabe el camino, no significa que se acabe una relación, no significa que no pueda ir a un lado. Simplemente es un punto en el cual estamos llegando, pero que sabemos y que podemos movernos de ahí. Y que cuando nosotros estamos y seguimos trabajando en esa parte de cómo decir no, es que probablemente, yo te pregunto, tú aceptas un no por respuesta. Porque si no lo acepto, si no me abro a escuchar los no, seguramente se me complica a mí decir no. Seguramente se me hace complejo a mí decir no. Y no significa que no esté disponible para ayudar a los demás, no significa que no esté disponible para hacer las cosas, sino que también significa qué es lo que estoy eligiendo hacer y cómo lo estoy eligiendo hacer. Porque los límites empiezan con un sí para nosotros, pero un no hacia afuera. Un sí, respetarme a mí, un sí, darme mi espacio a mí, y un no acepto una falta de respeto, no acepto el poder escuchar algo que no estoy de acuerdo o no acepto de cierta forma el ir a un lugar en el cual no me estoy sintiendo a gusto. A gusto. Entonces, esa parte de poder ver el no, no como una negación, sino como una apertura a poder hacer un cambio en nosotros, a poder de alguna forma y hacernos responsables de lo que está llegando a nosotros en ese momento cuando estamos escuchando el no. Porque el hacernos responsables implica que no es que la otra persona esté haciendo algo para mí o contra mí, sino es que yo estoy contándome una historia y teniendo una expectativa acerca de lo que quisiera escuchar y de lo que quisiera hacer. Que cuando eso no tiene una forma que coincida con mis pensamientos y con lo que yo espero, entonces entro en conflicto y entonces entro en esa molestia, en esa frustración, en esa parte de enojarme hasta el grado de mantener o de mantener ese conflicto que me lleve a romper una relación o a romper la armonía con los demás. Y todo por el sentido y la historia que me estoy contando alrededor del no. Y es como los jóvenes o los niños, ¿no? Bueno, los que tienen niños y jóvenes en casa, que, que cuando le digo a veces a mi hijo, no puedes ir a este lugar porque, pues a veces hacen un berrinche, ¿no? Pero digo, espera, espera. O sea, no es que te esté negando ni quitando la libertad ni nada, simplemente no es el momento de ir en este lugar, pero puedes hacer muchísimas otras cosas. O cuando vino la pandemia y nos dijeron, no podemos salir de la casa, una amiga me decía, es que me han privado de mi libertad porque no puedo salir de la casa. Y yo le digo, no, no te han privado de tu libertad, simplemente dijeron, no puedes salir
al área, a lugares públicos, pero sí puedes salir al patio, al parque, a la calle, a caminar. Pero cuando nos quedamos en el no, creamos nuestras propias historias que nos llevan a sentir esa frustración, esa ansiedad, ese enojo, esa molestia, ¿no? Sin darnos la oportunidad de ser curiosos de qué hay más allá del no. ¿Qué hay más allá del no en esa persona que lo dijo o inclusive en nosotros que lo estamos diciendo hacia los demás? Porque también es poder comprender desde dónde parte nuestro no. Si tus no parten del miedo, si tus no parten de la confusión, si tus no parten de la duda, si tus no parten de la desconfianza en ti, y eso hablando del no que digo a los demás, pero ¿y qué tal si a ti te dices no por decir sí a los demás? A ti te dices no por decirle sí a esa reunión, sí a esa persona que a lo mejor no quieres ni estar en ese momento, sí a esa acción que a lo mejor no te parece bien, pero al final por quedar bien o por estar en una reunión o en un círculo dices que sí. ¿Se fijan cómo una palabra nos puede llevar a muchísimas cosas? Y yo veo el no como un punto de partida para el cambio, un punto de partida para la transformación, un punto de partida para tomar otro camino hacia dónde ir y no como el límite a donde estamos llegando y hacia donde no más podemos ir. Es esa parte de darnos cuenta de qué historias nos estamos contando alrededor de no, qué historias nos estamos creando desde cada pensamiento que estamos teniendo alrededor de no. ¿Les hace sentido eso? Quisiera escuchar. Adelante, Marina. Ok, yo antes me aterraba la posibilidad de tener que decir que no, ¿no? Y entonces, pues uno crece aprendiendo a ser complaciente en estas culturas, ¿no? Y entonces, sí, claro, por supuesto, sí, claro, por supuesto. Y entonces, como bien dices, ¿no? O sea, ¿cuántos de esos sí hacia afuera era un no hacia adentro? Pues ya, o sea, ya llegó el momento en el que el alma te lo empieza a reclamar, ¿no? Y ahora me gusta mucho el no, me gusta mucho practicar. Así de, no. Y me encanta la idea esta que se ha manejado en los últimos años en redes, ¿no? De no es una frase completa, no necesita ser seguido por una explicación, ¿no? O una disculpa o lo que sea. No, es una respuesta completa y tienes que poder darla así, con esa franqueza y esa seguridad y esa simpleza. Y también tienes que poder recibirla así, ¿no? ¿No? Ok, por aquí no, entonces ¿por dónde? ¿No? Como bien dices, o sea, es una invitación a, va, pero que haya alrededor que sí, ¿no? Eh, yo me acuerdo que Mara siempre en inmersión nos decía, no, 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 hay que buscar el cómo sí, no, no el cómo no, hay que buscar el cómo sí. Y yo me acuerdo que en algún momento de mi vida, eh,
como que siempre, no sé, había yo crecido o me habían enseñado, ¿no? Piensa fuera de la caja, ¿no? Piensa más allá de las posibilidades. Y me acuerdo que un día yo dije, bueno, y si la creatividad no es necesariamente salirse de la caja, sino ver cómo utilizas todo lo que hay dentro de la caja, cómo puedes reacomodar y reorganizar y significar todo lo que hay dentro de la caja. Y ahora creo que pues no se limita ni a una ni a otra. No, o sea, creo que la caja es inventada. Tan, tan. Nada más, te la inventaste. Entonces, no, ok, pues entonces, ¿para dónde sí? Y sin embargo, la importancia de poder manejar el no, ¿no? Tan para afuera y para adentro, ¿no? El saber poner límites y el saber ponernos límites. Y creo que es bien importante en la vida. Y creo que, como bien dices, le tememos a las palabras, pero pues siempre es un aprendizaje, ¿no? O sea, siempre que hay temor, pues te está indicando que algo te inventaste o que algo se te olvidó, ¿no? Y es una invitación a, pues, volver a visitarlo, ¿no? Y decir, a ver, vamos a volver a sentarnos con el dragón a ver qué nos tiene que decir hoy, ¿no? ¿Qué podría ser distinto el día de hoy? Eh, Me encanta la invitación a, a dejarle de tener miedo al no. Me parece muy, muy relevante. Muchas gracias, Elena. Uy, perdimos a Chicos Elena. y chicas. Ya. Bueno, vale, espera, porque es que Espera, porque Elena perdimos a Elena. Ya, se ya nos regresó. desapareció por un instante, pero ya viene, ya está aquí de nuevo. Muy bien. Se nos fue un no. Ujú, no está Elena. Y entonces, vale. No, Elena, no sé gracias. si quieras comentar algo y si no, también viene después Ceci. Sí, va, escuché ahí lo último de Marina, ya no lo escuché porque me fui esos segunditos, pero aquí estoy de regreso. Pero sí, fíjate, Marina, qué interesante lo que mencionas, ¿no? Esa parte del miedo que nos da el decir no y el cómo poco a poco tenemos que irlo practicando, tenemos que irlo practicando y afrontarnos a ello, más allá, fuera o dentro de la caja, hacia adentro de nosotros o hacia afuera con las personas. Es poder sentirnos, yo lo veo así con lo que mencionas, sentirnos cada vez que decimos el no, qué significado le estamos diciendo y cómo me estoy relacionando con la palabra en ese momento, cómo me relaciono con ella en ese momento, qué connotación le estoy dando a esa palabra del no. Más allá de la respuesta, más allá de la pregunta que estoy teniendo y de lo que yo quiero contestar. ¿Verdad? Muchas gracias, María. Vamos a dejar que Ceci participe y luego viene Nelly. Gracias. Hola a todas. Gracias Elena, porque cuando comenzaste a hablar, inmediatamente me vino la imagen del otro día que tenía que retomar mis visitas a mi padre. Y justo venía de un viaje muy relajante donde no tuve que manejar, no tuve que hacer nada, estaba pero feliz. Y llego a Lima, me toca ver a mi padre, cojo el carro, rapidito tengo que llegar y ¡pah! No hay pase, ¿no? Yo renegué desde la calle, desde visitar a mi papá, desde manejar, desde el tráfico de Lima, desde el Perú, desde todo. Y dije, wow, ¿no? ¡Qué rabia! Entonces, hay una ruta alterna, también lo que mencionaste, ¿no? Entonces,
Lo único que me queda es por acá. Renegando, me fui, y llegué donde tenía que llegar y también me quejé y todo. Y el siguiente día, que fueron después de 3 días que tuve que hacer lo mismo, había una partecita de la callecita que sí se podía. Entonces, ¡ay! ¡Vaya! ¡Por fin! ¡Ah! Llegué. Y los siguientes días que esto ha sido 3 semanas más o menos, otra vez la calle cortada, otra vez la calle cortada, otra vez. Pero ya lo que me di cuenta era lo que tú estabas diciendo, ¿no? De que la primera vez fue un... La segunda vez, porque o sea, la segunda sí pude, pero la tercera, la cuarta y la quinta, que sigue la calle cerrada, ya voy como que, bueno, me voy a la calle cerrada y me voy por otro lado. Y tengo que dar todo el vueltón y ya no pasa nada. O sea, no sé, me acostumbré, me adapté, acepté que igual llegaba a mi punto final, ¿no? Entonces, sí, o sea, la calle me decía no, me daba unas alternativas y como tú decías, ¿desde dónde estoy viendo ese no? ¿No? ¿Desde dónde lo estoy viendo? Igual con el no de dos hombres importantes en mi vida, el de mi papá y el de mi esposo, ¿no? O sea, mi papá toda la vida me ha dicho prácticamente no. Necesito eso, no. O sea, no, no. O sea, más eran sus nos que sí, sí. Una rabia me daba, pero aprendí a vivir eso y a sobrellevarlo de alguna manera, ¿no? Eso es con lo que decías de significar o resignificar el no, ¿no? Y ahora con mi esposo, bueno, él tiene de otro país y tiene otra mentalidad, ¿no? Y igual un poco como mi papá, pero en otras situaciones, en otras ocasiones, en que yo le puedo decir, oye, por favor, necesito tal cosa, no lo puedo hacer. No, ahora no. No. Pero con una certeza, o sea, él no duda, él no, ni siquiera se siente mal por eso ni nada. O sea, hay un no rotundo, ¿no? Y a mí ya no me pasa lo de mi papá, de que, sino que de alguna manera me viene un sentimiento de admiración. Y digo, mira, con qué solidez me dice el no, sin culpa, sin titubeos, sin lo que tú decías, sin estar poniendo la historia, porque esto, porque lo otro, porque no puedo, porque mira que mañana lo... No, ahora no, y se acabó, punto. No me tiene que decir nada más. Entonces, me he dado cuenta de ahora que tú estabas hablando, no solo de la calle que les decía que, sino de cómo todo mi mundo, cuando vivía con mi papá y los nos seguidos que habían y lo que me producían. Y ahora que también hay varios nos en mi vida, ¿no? Especialmente de mi esposo, en que ya es como que otro sentir, ¿no? Lo veo de forma diferente, lo siento de forma diferente, hasta como les digo, lo admiro, ¿no? Y eso también a mí me ha enseñado a decir ese no con esa seguridad, especialmente a él. ¿No? Pero ya cada vez, es como una práctica, tú decías, hay que practicar decir no, pero creo que también podría verse del otro lado y hay que practicar decir sí a uno mismo, ¿no? O sea, sí, esto me parece, sí, esto sí me parece, esto voy por acá, esto voy por acá, acepté tu no, pero bueno, sí para mí, o sea, no sé, ¿no? Es como que ser más consciente, sí, de alguna manera tu sí personal, tu sí interior, tu sí para ti y tu no. eh, Hacia afuera o cuando te vengan los nos. Y también algunas cosas para ti de decir, no, 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 esto no me conviene, esto no es bueno para mí, ¿no? Pero bueno, ahí está, me vino todos estos balances del no de mi vida y gracias, te lo agradezco. No, gracias, Sofi. Pero fíjate, ahorita lo que me estás llevando es también a ver que cuando el no te da seguridad, cuando el no te da tranquilidad, cuando el no te da ese bienestar y te sientes bien, pues es que por ahí es que por ahí lo estás sintiendo, que por ahí es el camino. Porque si te aferras a escuchar un sí o a decir un sí y sientes incomodidad, es pregúntate en ese momento, ¿realmente estoy siendo sincera con mi sentir y sincera con lo que yo realmente estoy queriendo en este momento? Y también veo que después del no, sí, cuando lo aceptas viene un agradecimiento. Ahorita que hablabas como de tu papá. Tantos no, al final lo estás agradeciendo. Y al final se agradece. O en ese momento se agradece.
Sí, porque el justo. agradecimiento te lleva a ver más cosas y a ver las posibilidades, porque si sigues en el enojo, en la molestia, te bloqueas y no ves ni siquiera el otro camino que está alterno. Sí, mira, una cosita chiquita. Cuando mi hija era más chiquita, íbamos al supermercado lindo, el lindo supermercado. Y yo quiero esto, quiero eso. Y yo casi siempre le decía, no, no es necesario, no lo necesitas. Bueno, ya está un poquito, no, no. O sea, había más nos que sí, un poco siguiendo lo de mi papá, creo. Pero bueno, había más nos que sí. ¿No? Y ahora que ya es adolescente, cuando vamos al supermercado, entiendo sus necesidades, ahora más, no sé, no sé. Entonces me dice, mami, necesito esto, 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 y ella va a lo que realmente necesita, ¿no? Y un día me dijo, mami, la verdad es que todos los nos que tú me diste cuando era chiquita en ese supermercado, ahora no sabes cómo lo valoro, porque ahora entramos al supermercado y tú me dices, coge lo que necesites, y solamente voy a coger lo que necesito y siento una felicidad. Y digo, ay, qué lindo. O sea, todos mis nos de su niñez, o sea, por cosas un poco superfluas, ¿no? O cochinadas, que yo le digo, nada de cochinada, yo no compro nada de cochinadas, ¿no? Entonces, ahora le doy esa libertad, le digo, bueno, compra lo que tú crees que necesitas, pero por favor, sin mucha cochinada. Y entonces me dice, no, pero ahora siento una libertad, una felicidad de que puedo. Antes era tanto no y ahora hay un sí que lo valoro muchísimo. Y ella como que me dijo que valoraba esa distinción, ¿no? De no, 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 y que ahora hay un sí, entonces doble valor, ¿no? Que yo me imagino otras personas que siempre les han dicho sí, 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 y de pronto hay un no y se derrumba, ¿no? Eso nada más, basta. Gracias. O inclusive hay personas que todavía no aceptan ni ven todas las posibilidades en ese no que nos dijeron hace mucho tiempo. Yo cuando me dijeron, hoy es tu último día, yo dije, muchísimas gracias, vendrá algo mejor. Cuando la persona me dijo, no, envuelto en un después te llamo, yo dije, bueno, bye, muchas gracias. Y siempre me he dado cuenta que siempre tengo esa parte. Cuando me dicen no, digo, ok, muchas gracias, o bueno, bye, gracias. Y le doy la vuelta, le sigo, porque si me quedo ahí, sé que entro en frustración, me siento en frustración, me siento en angustia, me siento en ansiedad, me siento en enojo, en molestia. Pero cuando lo libero y agradezco, ese sentir se disuelve. Y es ahí donde veo las posibilidades. Y es ahí donde podemos ver las posibilidades, inclusive en nosotras mismas. Inclusive cuando abrimos el refri y decimos no al azúcar, no al chocolate. Está ahí, ¿verdad? Pero ves otras posibilidades que a lo mejor saben más ricas y que también contienen el azúcar, pero no en el grado en el cual cuando abres el refri, ¿no? Desde ahí, desde la aceptación. Gracias, Ceci. Nelly. Hola a todos. Bueno, pues yo quiero compartir también uno de mis muchos nos. Yo recuerdo que cuando yo era adolescente, ando un poco enferma de la garganta. Es que si se me va la voz, disculpen. Mi papá me preguntó que qué quería estudiar. Y bueno, pues yo le dije que quería estudiar actuación. Y de repente a veces mi papá no oía, ¿verdad? Entonces me dijo, ¿qué? Actuación. ¿Prostitución? Y yo, no, actuación. ¿Prostitución? Y yo, actuación, papá, actuación, actuación. Ya te entendí. No, le dije, "Ah, ya me entendiste. Sí, bueno, quiero estudiar actuación. Actuación y prostitución es lo mismo, hija. Así es que no vas a estudiar eso. Pero papá, no. Sí, los que estudian eso van y se acuestan. ¿Quieres salir en la tele? Tienes que acostar con un director, un productor. Yo, papito, te prometo que yo no me voy a acostar. ¿En serio? Sí. Pues entonces no vas a salir en la tele si no te acuestas. Y yo, bueno, total que le rogué y le lloré y pues me dijo que no, que pues que era escuela pues sí, universidad o no había, ¿no? Entonces yo dije que no, renuncié a eso, ¿no? Tanto a la actuación como a la universidad. Y bueno, pues me metí a trabajar, ¿no? Y dije, yo me lo voy a generar. Me metí a trabajar
Y de hecho también me metí a estudiar algo técnico, ¿no? Y él me dijo que me lo pagaba, pero mi orgullo mi orgullo sí no me dejó aceptarle, ¿no? Yo dije, no, estoy ganando suficiente, yo puedo, ¿no? Y bueno, según yo ahorraba, pero yo decía, bueno, aquí trabajo de sol a sombra. Cuando yo salgo de trabajar, las escuelas ya están cerradas. Yo salía a las 8 de la noche de trabajar. O sea, ¿qué escuela de actuación iba a estar abierta? Ni el SEA, ¿no? Y pasó el tiempo y pues como que me olvidé de eso, ¿no? Igual también quería estudiar canto y todo eso. Y mi papá también me decía, hija, no, cantas bonito, pero en la regadera ya está ahí. Y fueron pocas las veces que mi papá me dijo no en mi vida, ¿no? El poner negocio también me dijo que no. El asociarme con mi cuñada me dijo que no. El comprarme yo sola coche también me dijo que no. Entonces, o sea, de alguna forma yo me lo generé después. Pero, eh, sin embargo, yo viendo ese no, me ayudó porque crecí, me hice independiente económicamente. Entonces, eso me ayudó y hace un par de años, a lo mejor un poquito más, escuché en un podcast, no recuerdo el nombre de esta persona, pero ella es la dueña de la marca Cosmetics y ella decía que ella desarrolló um, make-up, no sí, el maquillaje porque ella sufre de un problema en la piel, se le ponen como que manchas rojas, ¿no? Y ella es muy blanca. Entonces, bueno, pues tuvo que renunciar a su trabajo porque ya salía en la tele, ¿no? Y entonces se le empezaba a poner la piel roja y bueno, pues le dijeron que no podía ser posible. Y desarrolló este maquillaje y entonces está buscando a alguien que invierta con ella y fue a muchas compañías y pues resulta que no. Y después me parece que en la marca L'Oreal uno de los CEOs le llaman y le dan cita y todo y esta persona le dice, y ya, les da la presentación y le dice, me interesa tu producto, pero no te quiero a ti, no quiero que tú representes ni nada, o sea, el maquillaje, ¿por qué? Porque no me gustas, estás gorda. Y le empezó a decir un montón de cosas bien feas, ¿no? Entonces, pues ella no aceptó y dice que se salió destrozada y se quedó llorando como media hora en el coche, allá en el estacionamiento. Y le entró una depresión, ¿no? Y de hecho, ella es una persona bien bonita, tanto por dentro como por fuera, ¿no? Pero bueno, las palabras de esta persona la acabaron. Y bueno, ya le llevó tiempo levantarse. Y dice que después, y que estuvo tocando puerta por muchos años. Y después, a los 6 años, la vuelven a llamar de esta compañía para hacerle una propuesta. Ella vuelve a ir, este, da la presentación, les encanta y ella esperaba, o sea, ella quería una inversión creo que como de 1 millón de dólares y bueno, pues la inversión se la dan y fue por 4 millones. O sea, ella no se esperaba eso, o sea, que ella, por supuesto que firmó contrato y todo, y le preguntaron, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Cuando te entrevistaron, ¿estaba la misma persona que te dijo que estabas gorda y fea? Y dijo, no, esa persona ya no estaba yo no sé si continúa trabajando para la compañía, pero él no estuvo en la presentación y que las personas que estuvieron en la presentación, la trataron de maravilla, ¿no? Y con esto ella se dio cuenta que cuando tú recibes un no, es para tu mayor bien, ¿no? Que Dios está mandando, porque ella mete realmente a Dios en esto, ¿no? Que Dios está mandando como que angelitos para que te protejan, ¿no? Entonces, no siempre trae algo bueno. Y es para todo lo que viene, es para tu mayor bien. Y eso me encantó. Entonces, cada que alguien me dice no, sé que es por algo bueno. Y con eso me quedo. Gracias, Nelly, por compartir. Pues sí, uno es agradecerlo. Y mira qué interesante esto que mencionas, pero también me lleva a ver que cuando nos dijeron no hace años, hace un año, hace 2 años, hace un siglo de años,
no quiere decir que hoy el no todavía esté presente. No quiere decir que me tenga que quedar en la misma historia del año pasado y no intentarlo otra vez. Hace unos días estaba dando coaching a una directora de una empresa y estaba nuevamente entrando a un rol de entrevistas para el puesto de directora a nivel global. Pero estaba yendo a las entrevistas con esa limitante, ese bloqueo de, pues, ¿para qué? Si hace 2 años también apliqué y me dijeron que no. Cuando la llevo a verse y a ver su historia, se da cuenta que ni las personas que estaban hace 2 años están ahora, que el proceso está siendo diferente al que está haciendo ahora y que solamente hay 2 personas candidatas y a la cual a ella le dijeron, estamos haciendo esto como una mejora, pero prácticamente tu puesto está dado. Sin embargo, no estaba con el mismo entusiasmo de llevarlo a cabo, porque estaba anclada en el no de hace 2 años. Entonces, ¿cuántas veces nos quedamos ancladas en el no de hace años y no nos permitimos entablar la relación con las personas, comunicarnos con las personas, abrirnos a esa otra posibilidad que puede haber ahora? Y dejamos a veces hasta de hablarle a las personas, ¿verdad? Pero cuando regresamos a este momento presente, nos damos cuenta que aquí en este otro camino no hay bloqueo, no está el no pases, no esto, está la otra posibilidad de llegar. No en la misma forma que a lo mejor estábamos pensando acá, con la otra respuesta o con lo otro que esperábamos, pero seguramente hay algo nuevo. Que fíjense que si en aquel momento no me hubieran dicho que no 2 veces en el mismo año, pues seguramente ahorita no estuviera aquí, ¿verdad? Gracias, Nelly, por compartir pues, la historia. Bueno, pues voy yo. Am, Creo que es súper importante también entender que el no de forma personal, el no que viene de los papás, de los jefes, de quien sea, no tiene nada que ver conmigo, que es lo que la persona está viendo en ese momento y que considera que es lo mejor, pero obviamente que es porque él o ella ven algo y entonces por amor te están intentando proteger en el caso de que cuando eres la hija, entonces, ¿quieres ser actriz? No, olvídalo. Ujú. La madre, o sea, mamá, la chuchería, quiero comprar el dulce, el no sé qué. Y tú como madre te dices, no, azúcares refinados, no. Ujú. Bebidas energéticas, no. Eh, Porque luego te pones insoportable y porque te hace daño y no duermes bien y luego estás bien cansado al día siguiente. Pero entonces, o sea, eso, ¿no? No es personal, es comprender que cada uno estamos haciendo lo mejor que podemos desde ese punto de vista. Entonces, el jefe, por la razón que sea, cree que en ese momento no es bueno que tú estés en la compañía, que tú promociones tu producto por la razón que él cree. Y por eso entonces lo que dice Elena, ¿no? O sea, tú, pues intenta otra vez, o sea, intenta otra vez en el sentido de que mientras tú sepas
que realmente es lo que, lo que mente te está comunicando que es tu camino y lo que tiene que ser. O sea, tú sigue adelante, no te detengas con esos nos personales, porque sí, porque tú no sabes lo que ellos están viendo con su mente personal, ¿no? En su percepción de la realidad de ese momento. Entonces, eso por una parte. Y también, escuchando a Elena, me vino, porque estoy como en unos días en donde me he encontrado mucho con un no, pero que no viene de afuera, sino de adentro. He notado un constante o repetido, voy a decir, no me gusta, no es lo que quiero, no es como lo deseo, que es diferente al no anterior, ¿no? El no que viene de afuera de otras personas, sino que es un no de adentro de, es que esto no me gusta, es que esto no es como lo deseo. Pero creo que lo importante, Elena, no sé si estamos de acuerdo aquí, que creo que sí, es simplemente notar, notar y darte cuenta de, estoy teniendo unos días malos relativamente, porque estoy con un deseo y como no es como lo deseo, me estoy autogenerando sufrimiento y ¿sabes qué? Lo sé. O sea, lo sé, lo comprendo y sin embargo, o sea, no puedo cambiarlo porque es lo que es. Es mi deseo no hecho realidad. Pero bueno, lo acepto, lo acepto y acepto este sentir de. Pero en cuanto acepto ese sentir, y o sea, son instantes, pero doy ese pasito atrás y digo, ok, y busco ese sentir de que hablaba Citibanks, ese sentir de, busca el sentimiento, Milena, busca, está allí, y lo encuentro. Lo encuentro, encuentro ese sentimiento de bienestar total, de sabiduría, de no me falta nada. Y a los 10 segundos me salgo otra vez porque estoy otra vez con, "Arr, es que no es como yo lo quiero y no sé qué". Y entonces recuerdo y así me voy, así me voy. Así es, Fiel. Y recordar desde dónde estamos viviendo la experiencia del momento y de dónde estamos viviendo la experiencia al escuchar la palabra no, ¿verdad? Desde lo que nos contamos, desde nuestro pensamiento, que nos lleva a sentir, ya sea incomodidad o tranquilidad y bienestar. Y ahorita que escuchándote con Laura, había una noticia donde una persona, eh, de alguna forma al escuchar que no iba a tener un aumento de salario por parte de su jefe, pues, o sea, golpeó a su jefe, o sea, no aceptó y bueno, no quiero ir más allá de toda la historia, pero el cómo darte cuenta que no es nada personal y que hay algo más atrás de esa palabra, pues me lleva a pausar
y sentirme en el enojo y no llegar a la agresión hacia la otra persona. No llegar inclusive hasta, pues, quitar la libertad o la vida de la otra persona. Porque poder comprender que el no simplemente es una palabra compuesta, N-O, pero que no significa el fin, que no significa el límite para no poder seguir, para no tener otra, pues otra alternativa, ¿no? Y desde ahí, desde lo que yo empiezo a sentir y a notar en mí cuando escucho esa palabra, pues va a ser mi guía y poder darme cuenta qué me estoy contando y qué no estoy aceptando en mí. Es hacerme responsable en mí ante lo que escucho y ante lo que digo. Como esa parte de que si me doy respeto, si me entrego a mí, a mi sentir, ese no, que a lo mejor llevo años trabajando de poder decirlo, va a fluir más en libertad, va a fluir con la seguridad y con un sentimiento de bienestar en mí, sin culpa, y sí de respeto tanto para mí como para los demás. Y hay veces que, por ejemplo, en algunas partes del mercado de línea nos dicen, insiste cuando te digan no, ve una y otra 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 veces con la misma persona. Y yo digo, ay, se me hace que eso es muy, muy cansado, ¿no? Cuando pierdes la oportunidad de voltear a ver a otra persona que te está diciendo sí, sin hablarlo. Cuando hay otra persona que te está volteando a ver y ni siquiera volteas a ver. Cuando el novio o el muchacho que viste si te dijo no y te quedas ahí clavado en él o en ella y hay otra persona aquí a tu lado que te está viendo con todo el amor y que nada más es que voltees y le preguntes y ella te va a decir que sí, con esos manos abiertas. Pero, pero poder darnos cuenta que siempre hay una posibilidad y que el no significa cambio, significa transformación, significa resignificar en nosotros ese sentir y ese pensamiento que nos está llevando a una experiencia nada más. Marina, Oye, al final del día, Elena, creo que, o sea, lo que estás diciendo es el no nunca es una negativa, es un redireccionamiento. Saca las manos. Saca las así. manos. Sí, sí, Marina, así es. Un redireccionamiento a nuestra vida, a nuestra vida. Nada termina ahí. Nada termina ahí. Si hubiera terminado ahí, seguramente no estuviera yo aquí hoy, después de 5 años. Sí. Si hubiera terminado ahí en un no estuviera aquí después de 40 años. Entonces, sigamos, sigamos explorando, sigamos viéndonos y sintiéndonos ante esta palabra. Y desde ese sentir, darnos cuenta
¿Qué nos estamos contando alrededor del no? Pero saber que tenemos la sabiduría para poder tomar otro camino, que tenemos las herramientas en nosotras mismas o nosotros mismos para poder redireccionar, para poder girar el volante, para poder girar y tomar otra ruta. Porque si no fue por ese lugar, si no fue con esa persona, seguramente hay otra. Hay otro camino, hay otra persona. Y hay otra forma, no a lo mejor en la forma que nosotros esperamos que suceda, ni en la expectativa que tenemos que suceda, que la expectativa pues es un pensamiento, sino que es otra forma, simplicidad de la vida que nos está presentando. Y que si nos perdemos y nos anclamos en el no de hace años o de ayer, vamos a perder esa oportunidad de verla, vamos a perder esa oportunidad de ir por ese camino. Elena, otra forma u otro ritmo, otro tiempo. ¿Estás de acuerdo? Porque muchas veces esperamos también que las cosas sean, o sea, cuando yo quiero ahorita, porque sí, ¿no? Y el no, y entonces, pero ¿cuántas veces, como el ejemplo de la señora que decía Nelly, tuvieron que pasar 2 años, o 6 meses, o 20 años, tú qué sabes, porque saca las manos. No eres tú quien actúa. Exacto. Así es, Milena, porque mira, hace 5 años yo quería ser consultora y desde ese nivel, a lo mejor sí lo hubiera sido, pero un nivel seguir siendo lo muy técnico. Y entonces ese no estaba preparado para mí, viene seguido de la pandemia de no salgas, y ese no viene seguido de un sí, aquí está la posibilidad de encontrarte con algo que sí te va a llevar a llevar a tener más herramientas, pero desde la no forma, poder llevar esto a la forma con las personas y en las empresas. Porque desde el otro del 2020 me hubiera quedado aquí en lo técnico. Pero desde esto es ir a la profundidad para después llegar aquí a lo técnico. Y es ahí donde le agradezco a la vida esos no de enero, esos 2 no de marzo, del no después te llamo, del no salgas, quédate en casa. Y del no haber encontrado aquí una forma de desinfectar las frutas y verduras y mandado y súper del sino que la vida me llevó a ver más, había más para mí, había más caminos para mí preparados. Y es ahí donde te abres a decir gracias. Gracias por esos no. ¿Verdad, Ceci? Gracias, papá, papá, por esos no. Gracias, mamá, por esos no. Porque encontramos nuestra verdadera fortaleza, encontramos nuestra verdadera seguridad y encontramos en nosotros mismos la sabiduría y la capacidad de ir a más lugares, de hacer las cosas diferentes, e inclusive de encontrar a nuevas personas, de encontrar nuevos áreas laborales cuando nos dicen no, no estás contratado aquí, no se cae el mundo. Siempre hay más. Y desde ahí la invitación a resignificar, a transformar, a cambiar, pero a un nuevo sentir de la palabra no, a una nueva experiencia de la palabra no. Más allá de lo que hemos
aprendido qué significa. Yo les agradezco muchísimo. Y nosotros a ti, Elena, porque en este momento, cuando me digo la frase, no me gusta esto, me siento súper expansiva y agradezco, no me gusta esto, la experiencia de no me gusta. Vale, vale, bueno. Así es. Ojalá, Así es cuando no nos gusta algo, porque ahí nos sentimos bien. Nos da la oportunidad de comunicarnos con nosotros mismos para comunicarnos con los demás. De dar claridad a nuestro sentir y a nuestras palabras. Cuando no nos gusta algo, cuando no nos sentimos cómodas. Así es. Muchísimas gracias, Milena. Gracias a todos. Gracias. 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 Los esperamos la próxima semana. No dejen de asistir a nuestros eventos, por favor. Tenemos eventos los viernes, los lunes. Todo está en nuestra newsletter, está en el grupo de Facebook, anuncios por WhatsApp. Gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Y compartan todos ese sentir que siempre llevamos dentro. Regresemos siempre a él, al buen sentir. Muchísimas gracias, Elena, por recordarnos esto. Gracias, Milena. Nos vemos. Besos.